Bienvenida, bienvenido a esta inmersión a fondo en las elecciones presidenciales de Costa Rica. Se celebran este domingo, 1 de febrero de 2026. Para entender lo que está en juego tenemos, un montón de material. Sí, hemos reunido de todo. Datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, análisis políticos de medios como Confidencial o La Nación. Y unos informes económicos de la Universidad Nacional que son, muy reveladores. Perfiles de candidatos, por supuesto. El objetivo es desgranar las claves, porque esta es una elección que de verdad podría cambiar el rumbo del país. Totalmente. El contexto es fascinante. A primera vista, parece que la historia es clara. Una candidata oficialista con una ventaja que parece arrolladora. Y con esa sombra de un estilo de gobierno de mano dura, ¿no? Algo que resuena en toda la región. Exacto. Pero como siempre, los detalles lo son todo. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué le preocupa a la gente? Y sobre todo, ¿qué dicen las cifras del reparto de poder que viene? Pues vamos a ello. Si tuvieras que definir el clima político a pocos días de la votación con una sola idea, ¿cuál sería? Sin duda la que aparece en casi todas las fuentes. La sombra de Bukele. Ajá. Y no es solo una frase hecha, es un marco de referencia. El gobierno actual de Rodrigo Chávez y su candidata Laura Fernández han adoptado un discurso durísimo contra la delincuencia. Y no es solo el discurso. No, va más allá. El partido de gobierno, Pueblo Soberano, ha adoptado incluso el mismo color azul turquesa que el movimiento de Bukele en El Salvador. Es un mensaje visual, potentísimo. Un mensaje que, según vemos en una de las encuestas que manejamos, parece que está calando hondo. Sí, la del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Los números son bastante contundentes. Lo son. Le da a Laura Fernández un 43,8% de intención de voto. Y esa cifra es la clave de todo, porque define el tablero de juego. Claro, por el umbral para ganar en primera vuelta. Exacto. En Costa Rica necesita superar el 40%. Si lo consigue, se evita una segunda vuelta. Y ojo, que eso no ha pasado en las últimas 3 elecciones. Le daría un mandato muy fuerte desde el minuto 1. Un 43,8%. Suena casi insuperable. Frente a eso, ¿qué hace la oposición? ¿Intentan unirse o es un sálvese quien pueda? Pues parece más bien lo segundo. Las fuentes hablan de una fragmentación. Es que es enorme. 20 candidaturas en total. ¿20? Sí. Y los que la siguen en la encuesta están a una distancia abismal. Álvaro Ramos, del tradicional Partido Liberación Nacional, apenas llega al 9,2%. Y muy cerca está Claudia Dobles, la ex primera dama, con un 8,6%. O sea, la distancia es tan grande que la conversación no es sobre quién puede ganar, sino sobre si Fernández puede evitar o no el balotaje. Pero aquí es donde la cosa se complica un poco. Porque esa misma encuesta, a pesar de esa ventaja tan clara, revela que un 26% del electorado todavía está indeciso. Y ese es el gran factor de incertidumbre. Es una cifra altísima. ¿Un cuarto del electorado? Exacto. Un cuarto de la gente que va a votar aún no ha tomado una decisión. Eso significa que, aunque la victoria en primera vuelta parece muy probable, no está ni mucho menos garantizada. Esos indecisos son el campo de batalla real de estos últimos días. Vale, de acuerdo, tenemos el panorama general. Vamos a meternos con ese electorado. Los datos del Tribunal Supremo de Elecciones pintan un retrato muy interesante. Hablamos de casi 3,7 millones de personas. Y la demografía es muy reveladora. Por un lado, hay más mujeres que hombres en el padrón. Unas 31.000 más. Un dato que podría tener su impacto. Podría. Pero lo más llamativo, para mí, es que es un electorado muy joven. El 44%, casi 1,7 millones de votantes, tiene entre 18 y 39 años. Son las generaciones que van a definir el futuro del país. Las fuentes también recogen algunas curiosidades que me parecen maravillosas. Por ejemplo, hay 65 jóvenes que cumplen 18 años el mismo día de las elecciones. Qué bueno. Su primer acto como adultos será votar. Exacto. Y luego está este dato. La persona más longeva del padrón tiene 118 años. Es increíble. Cuesta procesarlo. Hay que pensar en toda la historia política de Costa Rica que ha vivido esa persona. Es un recordatorio de la longevidad de esta democracia, que ahora parece, enfrentarse a un cambio tan grande. Y esa idea de cambio se ve también en el movimiento de la gente. Un dato que me parece fascinante es el crecimiento del voto en el extranjero. ¿Ah, sí? Ha aumentado más de un 24% desde 2022. Ya son más de 67.000 costarricenses en 42 países. La diáspora tiene cada vez más peso.
¿Y dónde se concentran? La gran mayoría, casi 45.000, en Estados Unidos. Y fíjate, dentro de EEU, el consulado de Nueva York es el gigante. Más de 19.000 personas inscritas. Es una comunidad enorme. Pero ese movimiento de población no es solo hacia afuera. Uno de los análisis que tenemos explica cómo está cambiando el mapa político dentro del país, y esto es crucial para la gobernabilidad. Efectivamente. Aquí hablamos de la futura Asamblea Legislativa. Con el último censo se han redistribuido los escaños y la tendencia es clarísima. El poder se está desplazando del centro a las costas. O sea, las provincias del gran área metropolitana, el corazón urbano, San José, Cartago, Heredia, pierden un diputado cada una. ¿Y esos escaños, esas curules, a dónde se van? Se van a Alajuela, Guanacaste y Punta Arenas. Ganan un diputado cada una. Y esto no es un ajuste técnico, tiene implicaciones estratégicas profundas. ¿Y qué nos dicen las fuentes? ¿Por qué este cambio favorece a ciertos partidos? ¿Es un tema demográfico o son las preocupaciones de esas zonas? Es una mezcla. Las fuentes sugieren que esto podría beneficiar a partidos más conservadores y populistas que tienen mucha fuerza en esas zonas costeras. Allí las ansiedades económicas son distintas a las del centro. Claro. Dependen más del turismo, de la agricultura, de la pesca. Sectores que a menudo sienten que San José los ha ignorado. Y ahí los discursos de soluciones rápidas y liderazgo fuerte pues calan hondo. Y por contra, perjudica a otros. Claro, partidos de izquierda con una base más urbana como el Frente Amplio podrían ver su influencia reducida. Vale, entonces tenemos un electorado que cambia demográfica y geográficamente. La pregunta es, ¿cambian también sus preocupaciones? ¿Qué es lo que le quita el sueño a la gente? Los resúmenes de los debates son muy claros. El tema número 1, sin discusión, es la inseguridad. Es el eje de toda la campaña. La tasa de homicidios casi se duplicó en 2023 y se ha mantenido en niveles altísimos. Eso explica por qué el discurso de mano dura tiene tanto eco. En los debates ha llegado a hablar de implantar un estado de excepción. Muy en esa línea Bukele de la que hablábamos. Exacto, aunque también han surgido otras propuestas, Recuerdo leer en un análisis que el candidato Juan Carlos Hidalgo propuso algo totalmente distinto. Sí, legalizar el cannabis recreativo. Para financiar a la policía con los impuestos. Es un enfoque completamente diferente. Pero la conversación dominante gira en torno a la criminalidad del día a día. Por ejemplo, el tema de los préstamos gota a gota ha salido en todos los debates. Expliquemos esto porque es fundamental para entender la situación. Claro, los gota a gota son préstamos ilegales, de cantidades pequeñas, que ofrecen bandas criminales. No piden requisitos, pero cobran intereses diarios, desorbitados. Y se han convertido en una herramienta de extorsión. Exacto. Si te retrasas en un pago, las amenazas y la violencia son inmediatas. Es el crimen organizado metido en la economía cotidiana de los barrios. Y esto nos lleva al segundo gran pilar de la campaña, la corrupción y los ataques a la vieja política. En los debates, esto ha sido una constante. Ha sido el arma arrojadiza principal. A Álvaro Ramos, del PLN, le recuerdan sin parar los escándalos de su partido. Él intenta defenderse, dice que es una nueva generación, pero la sombra es alargada. Y a Claudia Dobles, la gestión de su esposo, el expresidente. Sí, constantemente. Pero los ataques más duros, según las crónicas, vinieron de Ariel Robles, del Frente Amplio. Y no fueron contra la vieja política, sino contra el oficialismo. Fue un momento de mucha tensión, ¿verdad? Muchísima. Robles acusó directamente a la candidata oficialista de llevar en sus listas a la Asamblea a candidatos con causas judiciales abiertas. La insinuación era clara, que buscaban la inmunidad parlamentaria. Y hasta dio un nombre concreto. Sí, mencionó a José Miguel Villalobos, candidato a diputado. Lo señaló por unas declaraciones polémicas y lo calificó textualmente de defensor de narcos y feminicidas. Fue una acusación durísima. Tremendo. ¿Y la respuesta? La respuesta de Laura Fernández fue defender a sus candidatos, claro. Dijo que eran personas íntegras y honorables. Ese choque revela el nivel de polarización que ha alcanzado la política costarricense. Y el tercer gran tema, que está conectado con todo, es la economía. Por supuesto, el coste de la vida, el empleo. Y aquí se ve cómo se entrelazan los temas. En un debate, Juan Carlos Hidalgo no solo acusó a Ramos de populismo económico, sino que confrontó a Dobles por los efectos de la ley de usura que se aprobó en el gobierno de su marido. ¿Cuál era el argumento? El argumento de Hidalgo fue que esa ley
al poner topes muy estrictos a los intereses, hizo que los bancos dejaran de prestar a personas de bajos ingresos por considerarlas de riesgo. Entiendo. Y que ese vacío... Lo llenaron precisamente los prestamistas gota a gota, lo que conecta directamente con los retos económicos que identifica el informe de la Universidad Nacional, la falta de acceso real al crédito. Cuando el sistema formal falla, el crimen organizado ocupa el espacio. O sea que no se puede hablar de seguridad sin hablar de economía. Imposible. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿a qué se enfrenta quien gane estas elecciones? Los desafíos parecen enormes. Lo son, y van mucho más allá de los titulares. El informe del Observatorio Económico de la Universidad Nacional es muy claro. Plantea 8 desafíos estructurales para el país. Cuando los miras en conjunto, ¿qué historia cuentan? Porque no parecen 8 problemas aislados. Esa es una gran manera de verlo. No es una simple lista. Las fuentes sugieren que el país se enfrenta a una batalla en 2 frentes. Por un lado, una llamémosla crisis de capital humano. ¿A qué te refieres? Pues ahí entra prepararse para el envejecimiento de la población, que pone una presión brutal sobre pensiones y sanidad. Y también la urgencia de aumentar la participación laboral de las mujeres. La cifra es alarmante. Casi 500.000 mujeres están fuera del mercado laboral por tareas de cuidado. 500.000 de mujeres. Es una cifra impactante. Es un talento y un potencial económico inmenso que el país está desaprovechando. Vale, esa es la crisis de capital humano. ¿Y el segundo frente? El segundo es una crisis fundacional. Se refiere a las bases de la economía del país. El informe habla de modernizar el transporte público, de invertir en infraestructuras clave como carreteras y puertos. Los cimientos. Exacto, los cimientos. Y apostar por una educación de calidad. Sin una inversión fuerte ahí, retos como reactivar la economía o lograr una consolidación fiscal sostenible se vuelven casi imposibles. O sea, no es solo gestionar la economía, es reconstruir sus bases y a la vez gestionar una transición demográfica y social enorme. Exacto. Y a todo esto súmale un desafío que es quizás el más profundo de todos, el político y social. Varios análisis hablan de un cambio de época para la democracia costarricense. ¿Un cambio de época? Sí, se refieren al estilo de gobierno actual, que ha sido muy criticado por sus ataques sistemáticos a los contrapesos democráticos, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, la prensa crítica. Es un patrón de confrontación. Lo que nos devuelve a esa sombra de Bukele, porque ese modelo no es solo mano dura, es también este debilitamiento de los contrapesos, ¿no? Precisamente. El modelo que se está importando no es solo un conjunto de políticas de seguridad, es una forma de entender y ejercer el poder. Y la gran pregunta es si de ganar el oficialismo, este estilo se consolidará como la nueva normalidad. Y ese cambio de época también afecta a otro pilar de la identidad de Costa Rica, la política medioambiental, la imagen del país verde. Sí, y las fuentes alertan de un giro radical aquí. Hay una cita del actual presidente Rodrigo Chávez que es muy reveladora. Dijo: "No voy a sacrificar el desarrollo por unos árboles y monitos". Uf. Más allá de la frase, las acciones van en esa línea. Se canceló un proyecto de tren eléctrico y se debate volver a autorizar la minería a cielo abierto, prohibida desde 2010. Es un giro claro hacia una visión más extractivista. Bien, hagamos balance. Tenemos una candidata oficialista, Laura Fernández, con una ventaja muy fuerte. Podría ganar en primera vuelta. Una oposición totalmente fragmentada. Un mapa político que se desplaza a las costas. Y una ciudadanía preocupada por la inseguridad, la economía y la corrupción. Son 2 caminos opuestos. Pero el análisis también revela que el futuro no está escrito. Hay una luz de esperanza. En las fuentes, ¿verdad? Sí, los analistas consultados confían en el comportamiento histórico del electorado. Tradicionalmente, la ciudadanía ha usado su voto para la Asamblea Legislativa como un contrapeso. Ajá. Incluso cuando dan un apoyo mayoritario a un presidente, tienden a votar por diputados de otros partidos para forzar la negociación y evitar concentraciones de poder. Lo que nos deja con la gran pregunta para este domingo. ¿Se confirmará la consolidación de este nuevo modelo de liderazgo fuerte? ¿O actuarán ese enorme porcentaje de indecisos y el voto legislativo como un freno, como un moderador que preserve esa excepcionalidad costarricense? Esa democracia estable y verde que ha caracterizado al país durante décadas. La respuesta, como siempre, está en las urnas.